Siddhartha Gautama, también conocido como Buda, fue un maestro espiritual y filósofo que vivió en la India entre los años 563 hasta el 483 a.C. Es considerado el fundador del budismo, una de las religiones más grandes del mundo. A lo largo de su vida, Buda Gautama enseñó muchas historias y enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día, así que en este video voy a traerte las 7 mejores historias que te van a hacer reflexionar de Buda Gautama. Así que ahora, comenzamos. La historia de la que vamos a hablar en este puesto es una que enseña que la felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en el interior de nosotros mismos. La historia comienza con un hombre que se acerca a Buda y le dice: "Maestro, yo quiero felicidad". A lo que Siddhartha le responde: "Primero, retira el yo, eso es ego. Después remueve el quiero, porque es el deseo. Mira, ahora solo tienes felicidad". El hombre queda asombrado al ver tanta sabiduría en Siddhartha, a lo que este le hace una última pregunta: ¿cómo puedo ser bueno y compasivo? A lo que Buda le responde: ayuda a los demás. Cuando ayudas a los demás, estás ayudándote a ti mismo. El hombre se despide de Buda y se va a meditar. Después de un tiempo, el hombre vuelve a ver a Buda y le dice: "Maestro, he estado meditando y tratando de ser bueno y compasivo. Ahora soy más feliz que antes". Buda le responde: "Estoy contento de saberlo. La felicidad es el camino a la iluminación". El hombre se va y comienza a practicar la meditación. Con el tiempo, su mente se calma y se vuelve más clara. Comienza a ver que la felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en el interior del mismo. La historia del hombre que le dijo a Buda que quería la felicidad nos enseña que la felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en el interior de nosotros mismos. Si buscamos la felicidad en las cosas externas, siempre nos sentiremos insatisfechos. Pero si buscamos la felicidad en nuestro interior, siempre estaremos felices. Es una parábola budista que ilustra la enseñanza de que nuestra mente es como un espejo, refleja todo lo que le rodea, tanto lo bueno como lo malo. Para ver la verdadera naturaleza de la realidad, debemos limpiar nuestro espejo interior de la negatividad. La historia comienza con Siddhartha Gautama hablando con un grupo de sus discípulos. Siddhartha les dice que nuestra mente es como un espejo. Si el espejo está limpio, reflejará la realidad tal y como es. Si el espejo está sucio, reflejará una imagen distorsionada de la realidad. Buda luego les cuenta la historia de un hombre que está caminando por el bosque, cuando de repente ve un espejo. El hombre se detiene al mirarse en el espejo y ve que su rostro está sucio. El hombre se limpia la cara y luego vuelve a mirarse en el espejo. Esta vez, su rostro está limpio. El hombre se da cuenta de que el espejo refleja su rostro tal y como es. Si su rostro está sucio, el espejo reflejará un rostro sucio. Si su rostro está limpio, el espejo reflejará un rostro limpio. Buda concluye la historia diciendo que debemos limpiar nuestra mente de los pensamientos y emociones negativos. Solo al hacerlo, podremos ver la realidad tal y como es y vivir una vida plena y significativa. La parábola del espejo de Buda es una enseñanza importante que nos recuerda que nuestra mente es un instrumento poderoso. Podemos usar nuestra mente para crear felicidad y paz, o podemos usarla para crear sufrimiento. La elección es nuestra. Vamos a hablar de una de las parábolas más famosas de Buda. La parábola de la flecha envenenada ilustra la simpleza del sistema budista. Ocuparse de lo que el momento dicta es el inicio del camino a la liberación. La historia es contada por Siddhartha Gautama, aparentemente después de que un discípulo estuviera impaciente de escuchar del maestro las respuestas a las 14 preguntas sin respuesta, las cuales tenían que ver con cuestiones altamente metafísicas, como la eternidad del mundo, la vida después de la muerte, entre otras cosas más. Siddhartha le comienza a contar a su discípulo la siguiente historia. Hubo una vez un hombre que fue herido por una flecha envenenada. Sus familiares y amigos le querían procurar un médico, pero el hombre enfermo se negaba, diciendo que antes quería saber el nombre del hombre que lo había herido, la casta a la que pertenecía y su lugar de origen. Quería saber también si el hombre era alto, fuerte, tenía la tez clara u oscura, y también quería saber con qué tipo de arco le habría disparado, y si la cuerda del arco estaba hecha de bambú, de cáñamo o de seda. Decía que quería saber si la pluma de la flecha provenía de un halcón, de un buitre o de un pavo real, y preguntándose si el arco que había sido usado para dispararle era un arco común, uno curvo o uno de adelfa.
y todo tipo de información similar. El hombre murió sin saber las respuestas. Esta historia de Siddhartha nos enseña que al igual que el hombre con la flecha envenenada, de alguna manera todos estamos heridos con esa flecha envenenada y en vez de buscar sanarnos mental y físicamente, le damos importancia a cosas que solamente nos desvían de nuestra realidad. La historia de este puesto comienza cuando un día Siddhartha Gautama y su discípulo Ananda caminaban por una región montañosa. Buda ya era bastante mayor. Bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda: «Estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua?» Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo, pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y por supuesto no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más del sitio donde se había parado corría un gran río de agua cristalina. Pero Buda era muy estricto. Le dijo: «Vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina». Ananda protestó: «Entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible». A lo que Buda le responde: «Lo sé, pero ve y siéntate en la orilla. Lleve el tiempo que lleve, ve y siéntate. No te metas en la corriente, porque si te metes en ella, la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera y observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán, el barro se asentará, entonces llena mi cuenco y regresa». Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda, y allí se sentó esperando. Vio el barro y las hojas muertas, y se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle, a lo que Buda le dice lo siguiente: «Ananda, no te metas en el río, no sigas la corriente de tu mente, espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina, ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros». La historia del agua clara de Buda con su discípulo Ananda enseña la importancia de la paciencia y la comprensión. Si somos pacientes y comprensivos, podremos superar los obstáculos que nos impiden alcanzar la paz y la felicidad. En este puesto, vamos a hablar de una enseñanza budista que por lo menos te va a dejar en qué pensar. Siddhartha se encontraba con un grupo de sus discípulos y un joven aprendiz llamado Ananda. Mientras Buda les enseñaba a sus discípulos, un hombre adulto les estaba observando. No era mala persona, pero envidiaba a esos hombres que decían que eran muy felices, con muy pocas posesiones materiales, y por ello dirigía su ira contra ellos. Se acercó a Siddhartha, precisamente por él ser el más virtuoso, y sin pensarlo dos veces, le escupió en la cara. Los discípulos se abalanzaron sobre el hombre para alejarlo del maestro Buda, mientras que su discípulo Ananda se preparaba para darle una paliza al hombre por haberle escupido a su maestro. Con toda la tranquilidad del mundo, Buda se limpió la cara y le dijo a sus discípulos que le diera las gracias. Esto confunde mucho a sus discípulos y les dice: «Tu acción ha servido para permitir probarme a mí mismo, si todavía me puede invadir la ira, y no puede». Buda dirigió una mirada rápida a sus discípulos y en el último lugar a Ananda y les dice: «También quiero darte las gracias en nombre de Ananda. A él le has demostrado que no ha podido dominarse todavía a sí mismo. Te estamos todos tan agradecidos que te invitamos a venir a nosotros cada vez que te invada a ti la ira». El hombre sintió como si recibiera una sacudida tremenda, porque jamás había esperado una reacción así. Se fue avergonzado a su casa. Por la noche no consiguió conciliar el sueño. Pensaba que se había acercado para provocar a esos hombres, pero se había encontrado que ninguno le agredía. Hasta uno le daba las gracias. Al día siguiente volvió ante Buda y se postró pidiendo perdón, a lo que el maestro le respondió: «No te puedo perdonar, porque para ello habría tenido que enojarme, pero eso jamás pasó. Si necesitas que te perdonemos, ve con Ananda. Guardar rencor es como sujetar un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más. Es uno el que se quema». La historia del hombre que le escupió a Buda enseña la importancia de la compasión y la comprensión. Incluso cuando alguien nos hace daño, debemos tratarlo con compasión. Debemos intentar entender su punto de vista y ayudarlo a cambiar.
Esta historia también enseña que todos tenemos el potencial de cambiar. Si estamos dispuestos a escuchar y aprender, podemos transformar nuestra vida y el mundo que nos rodea. En este puesto, vamos a hablar de una historia que ilustra la enseñanza budista de que es fácil ver las fallas de los demás, pero es difícil ver las nuestras propias. La historia comienza con Buda Gautama caminando por un pueblo, cuando ve a un hombre ciego sentado en el suelo, mendigando comida. Buda se acerca al hombre y le pregunta, ¿qué ves cuando miras el mundo? El hombre ciego responde, no veo nada, estoy ciego. A lo que Buda le responde, es fácil ver las faltas de los demás, pero qué difícil es ver las nuestras propias. Exhibimos las faltas de los demás como el viento esparce la paja, mientras ocultamos las nuestras como el jugador tramposo que esconde sus dados. El hombre ciego no entiende lo que Buda intenta decirle, a lo que le pide que le explique, por lo que Buda le dice, tú eres ciego y no puedes ver el mundo, sin embargo, puedes ver las faltas de los demás. Esto se debe a que están en el exterior y son fáciles de ver, sin embargo, no puedes ver tus propias faltas. Esto se debe a que están en el interior y son más difíciles de ver. El hombre ciego reflexiona sobre las palabras de Buda y finalmente le dice, entiendo, es verdad que es fácil ver las faltas de los demás, pero qué difícil es ver las nuestras propias. El hombre ciego se levanta y sigue su camino. Estaba decidido a ser más honesto consigo mismo y a examinar sus propias faltas. Esta historia nos enseña que todos tenemos defectos y que es importante ser conscientes de ellos. Si no podemos ver nuestros propios defectos, es probable que los repitamos y causemos sufrimiento a nosotros mismos y a los demás. La historia también nos enseña que es importante ser honestos con nosotros mismos. Si podemos ser honestos con nosotros mismos, podremos ver nuestras faltas con mayor claridad. Esto nos ayudará a cambiar nuestro comportamiento y vivir una vida más plena y significativa. En este primer puesto, vamos a hablar de una historia budista que enseña la importancia de la compasión y el perdón. La historia comienza con Angulimala, un joven que se convirtió en un asesino en serie. Se llamaba originalmente Aisaka, y era hijo de un sacerdote principal de la corte del rey Pasenadi, de Kosala. Aisaka era inteligente y obediente a su maestro. Sin embargo, un día, Aisaka fue apuñalado por un hombre desconocido. Aisaka sobrevivió al ataque, pero quedó traumatizado. Comenzó a creer que todos los hombres eran peligrosos y que tenía que matarlos para protegerse. Aisaka comenzó a matar a los hombres que encontraba en el bosque. Para no perder la cuenta, tomó un dedo de cada persona que había matado y lo puso en un collar que llevaba en el cuello. Es por esto que fue conocido como Angulimala, que significa collar de dedos. Angulimala se convirtió en una amenaza para la comunidad. El rey Pasenadi envió a un ejército a capturarlo, pero Angulimala era demasiado hábil para ellos, hasta que un día, Siddhartha Gautama estaba caminando por el bosque cuando se encontró con Angulimala. Buda no se asustó, sino que se acercó a Angulimala y le habló con compasión. Buda le dijo a Angulimala que su comportamiento era incorrecto y que estaba causando sufrimiento a los demás. Angulimala se sorprendió por las palabras de Buda. Nunca antes nadie le había hablado con tanta compasión. A lo que Angulimala comenzó a escuchar a Buda. Buda le enseñó sobre el camino de la verdad y la compasión. A lo que Angulimala se dio cuenta de que Buda tenía razón. Su comportamiento era incorrecto y estaba causando sufrimiento a los demás. Se arrepintió de sus acciones y le pidió perdón a Buda. Buda perdonó a Angulimala y lo ayudó a convertirse en un monje budista. Angulimala se convirtió en un discípulo fiel de Buda y vivió una vida pacífica y compasiva. La historia de Angulimala enseña la importancia de la compasión y el perdón. Incluso las personas más violentas pueden cambiar si se les trata con compasión y si se les enseña el camino de la verdad y la compasión. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video sobre las 7 mejores historias con buenas enseñanzas de Buda Gautama. ¿Qué otras historias así conoces? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram donde hago contenido similar y nos vemos en el próximo video.